¿Cómo tú ves a un evangelista? ¿Qué es para ti un mal evangelista? A ver, ¿Qué vamos. es para mí un mal evangelista? Ajá. Bueno, hay que saber diferenciar entre lo que es el evangelista y el evangelizador, ¿verdad? El evangelista pues se mueve a través de su ministerio, ¿verdad? En el Sí. cual se mueven los dones del Espíritu Santo, como son milagros, prodigios, sanidades, ¿verdad? La fe se mueve en ellos. Esa es Eso es un evangelista. la indumentaria que Dios nos da, ¿verdad? Exactamente. Esas son las herramientas. Pero dentro de las herramientas de la indumentaria que Dios nos da, también el pastor, el profeta, todos los 5 ministerios, el apóstol, todos tienen que tener esas señales, ¿no? O más se miran en el evangelista. ¿Tú cómo lo captas? Cada ministerio tiene ciertas funciones y aunque puedan moverse los 9 dones del Espíritu, ¿verdad? Sin embargo, en algunos son más marcados que en otros. Estamos hablando ahorita del evangelista, ¿verdad? Y básicamente ese es su ropaje de él. En el caso mío, yo pienso que un evangelista que predica solamente dulzura, salvación y no exhortación, o sea, no le pone nada del Apocalipsis, yo siento que está haciendo un fraude, ¿no? Para mí ver. ¿Cómo tú lo sientes eso? Entendamos, ¿verdad? Que tanto uno como otro están trabajando fuera de la iglesia, no trabajan dentro de la iglesia. Ajá. Y claro, su mensaje debe ser un mensaje de confrontación sobre el pecado, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo fue un gran evangelista y él cuando se presentaba decía, ¿verdad? Arrepentidos y convertidos porque a ustedes ha llegado el reino de Dios. Entonces, ese debe ser el mensaje, ¿verdad? Que debe distinguir a un evangelista o a un evangelizador, no puedo, ¿verdad? Sí. Pero considero que realmente el que ha sido llamado, estas señales le van a seguir, ¿verdad? Okay. Van a ser milagros, prodigios, sanidades y, ¿verdad? Todo depende también, ¿verdad? Porque hay dos tipos Eso es lo que quería de escuchar. siervos asalariados, ¿verdad? Okay. Están los siervos doulos y están los siervos mixtos, ¿verdad? Los doulos son los siervos por amor, ¿verdad? Y los siervos mixtos son los siervos por paga. Entonces, Okay. hay gente que trabaja por paga, ¿verdad? Trata de quedar bien con la gente y ahí es donde se ve el caso que tú nos comentas, ¿verdad? Que hay gente que no confronta, que no habla sobre los tiempos finales. Entonces, sus mensajes son más que nada mensajes psicológicos, ¿verdad? Que tratan solamente de tocar el pensamiento, los sentimientos de la gente. Pastor, una pregunta. ¿Cómo tú ves una fe madura, inmadura, o cómo ves tú el brinco del 30 al 60 y del 60 al 100? Bueno, hay que entender, ¿verdad?, que la fe no se puede encerrar en su concepto. La fe, todos tenemos una fe salvadora, pero también la fe se mueve como un don, amén, y se mueve también como un fruto. Entonces, tenemos que diferenciar la fe. Claro, hay niveles de fe. El mismo Señor Jesucristo, claro, ¿verdad?, le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe. Al centurión le dice, no he visto una fe tan grande como este hombre. Entonces, hay niveles de fe. ¿Y cómo podemos nosotros adquirir la fe? Pues es lo que dice Romanos, ¿verdad? Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Amén, eso es la fe. Entonces, mientras más oigamos palabra de Dios, ¿verdad?, mayor creamos en lo que estamos leyendo y lo vivamos, es como la fe va a ir incrementándose en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces nadie puede decir, pastor, ore por mí para que tenga fe. Es imposible, yo no puedo transmitirte mi fe. Tú tienes que desarrollar tu fe de acuerdo a lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? De acuerdo a lo que tú conoces, oyes y vives de la palabra de Dios. Ahí es donde viene la fe, donde dice la palabra que el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Vivimos nosotros por la fe en lo que creemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice, yo te sostendré, entonces ¿qué tengo que creer? Que Dios me va a sustentar. Y ahí, cuando yo veo que Dios me sostiene, mi fe crece, mi fe se madura. Entonces yo ya no soy como aquellos, ¿verdad?, que se mueven a través de sentimientos almáticos. Yo tengo fe para esto, pero no tiene una base bíblica. Entonces esa fe es una fe ficticia, es una fe errónea, es una fe falsa. Y cuando habla sobre tenemos que predicar conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, sí, ya ves que hay una medida de fe para cada uno. Claro, esa medida nosotros la ponemos. ¿Por qué? Porque no hay medidas. Cuando hablamos de las cosas espirituales no hay medidas. O sea, cuando tú lees, por ejemplo,
Gálatas 5, 22 y 23 dice, y termina ese texto diciendo, ante tales no hay medida. O sea, la fe no tiene una medida. Tú puedes tener ese fruto o tienes ese don como fe, ¿verdad? Y lo puedes acrecentar. Por ejemplo, si lo tienes como fruto, ¿verdad? Puedes a tú sembrarlo, pero es de ti cómo va a crecer ese árbol. Me explico, si lo dejas ahí y no lo atiendes, pues no va a crecer el árbol. Pero si lo atiendes, ¿verdad? Lo abonas, Sí, claro. lo cuidas, ese árbol va a crecer. Y es lo mismo la fe como un fruto. Tiene que crecer. Tienen que Pero dar ya uno es mucho cuestión de fruto. nosotros, por eso es ese texto, ¿verdad? Que cada quien, de acuerdo, ¿verdad? A su nivel, ¿verdad? Es como va a crecer en la fe. Muchas gracias, pastor. Pues aquí estamos en Jalisco, Tonalá, en tu iglesia. ¿Cómo se llama aquí, pastor? La iglesia se llama Iglesia de Cristo, Esposa del Cordero, Ministerio Serín, Tonalá. Perfecto, pastor. No, pues un gusto conocerte y estar aquí, conocer tu ministerio y tu llamamiento y tu servicio aquí en esta zona. Bendiciones. Un abrazo, Dios les bendiga. Hasta pronto.